Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paul Darmegos, soy autor de los libros Pandemia Z Supervivientes, El Domo, Historias Distópicas, Nowhere City, Grietas del Abismo y bueno, director editorial del Pez del Abismo, un sello que pertenece a la editorial Speedwagon MediaWorks. Y pues el día de hoy quisiera hablarles, hacer una reseña, comentario, como usualmente me gusta abarcar estos temas, acerca de la última antología, o penúltima en todo caso, de Eros en el Averno de Editorial Cthulhu, cuentos de horror erótico, como pueden verlo acá. Uno de los pocos ejemplares, ¿no?, que salieron en esta versión exclusiva de tapa dura, en piel de durazno, hecho a mano, un diseño muy artesanal, muy interesante. Para empezar, quisiera redondear un poco la idea de este libro. Yo ya había comentado en su momento, cuando fue El monstruo del humano, si mi memoria no me falla, que la editorial Cthulhu estaba, pues, de alguna forma homogenizando la calidad de sus textos, pero también, pues, subiendo todos de nivel, ¿no? Es decir, que las antologías poco a poco se iban construyendo con un mix de cuentos cada vez más homogéneos en calidad, ¿no? Más que de estilo, porque obviamente cada autor cae con su propio estilo, pero al menos sí en calidad, ¿no? De esa forma, pues, desde el paso de Nictofilia a Queer, Bizarro, etcétera, pues se notaba que cada vez el nivel estaba mejorando y digamos, la fase más alta en este caso era el monstruo del humano, en el cual pues llegó a un nivel en el cual todos los cuentos prácticamente se encontraban en un mismo nivel de calidad, tanto constructivo, de ritmo, de la temática, cómo lo abordaban, ¿no? Más allá de lo que es el horror visceral, que contaban una buena historia, ¿no? Bien, entonces en su momento pues también comenté que ese creo que fue lo mejor logrado de Cthulhu en su momento. Pero obviamente todo se puede superar, ¿no? La ventaja de ser una editorial que ya tiene años y tiene un nombre bastante ganado es que va a haber mucha gente interesada en publicar en alguna antología temática, la que fuese, de Cthulhu. Y pues esto se evidencia ahora en Eros en el Averno, en la que tengo entendido que fue una especie de antología cerrada, más bien, o en todo caso, pues algunos de los autores recibimos una invitación cerrada, ¿no? Y eso también es algo positivo, porque me ha sido difícil seleccionar cuentos específicos para comentar, bien. Creo que todos han logrado, o al menos el 90% de los cuentos que hay en esta antología, llegan a un punto interesante, ¿no? Homogéneo nuevamente, en el cual cada cuento tiene un nivel que se puede defender. Obviamente no voy a hablar del mío porque eso me parece demasiado... No es la intención, ¿no? Pero creo pues que sí hay un gran bloque de cuentos que se pueden defender muy bien, que defienden muy bien a la antología, ¿no? Entonces, bueno, quisiera hablar en todo caso de algunos salteados que voy a ir eligiendo, porque como digo, me resulta difícil coger un top 5, un top 3, qué sé yo. Aunque en estos salteados debo admitir que van a haber algunos que sí me han impresionado bastante y ya les voy a comentar por qué estético, por qué motivo, ¿no? La antología abre con un cuento, El arte de la casa mayor, de Juan Pablo Goñi Capurro, que es un autor argentino, si mi memoria no me falla, a quien ya he podido disfrutar de una forma muy exquisita en cuentos en otras antologías, tanto de Cthulhu como en otros sitios. Y definitivamente es alguien pues que vale la pena leer, ¿no? En su cuento va a tratar de el tema de transgénero, ¿no? El tema de un asesino que se viste de mujer para se traviste, ¿no? Se trasviste. Bueno, eh, creo que lo fuerte es la parte erótica del cuento. Es sublime, sublime la manera en cómo este autor toma el cuento y toma su narración. Es casi sexual, diría yo, ¿no? Tal cual, pues, como es el mérito de esta antología. Juan Pablo utiliza las palabras exactas para crear una atmósfera y un momento pasional que, que es imposible que te dejen diferente, ¿no? Y creo que eso es precioso, es preciso, es perfecto, ¿no? Es un cuento que definitivamente, o sea, que encima que abra la antología de esa forma, pues deja la valla muy alta y te deja con un sabor, pues un regusto
si se quiere, pues interesante, ¿no? De querer continuar, de querer devorar más, ¿no? Creo que ha sido muy acertado abrir con Juan Pablo, porque siempre se estila, ¿no? Que en una antología, pues, el principio, el medio y el final, pues, sean los cuentos, digamos, con mayor fuerza para que justamente se mantenga este nivel ondulante, si se quiere, de la atención por parte de los lectores, ¿no? Entonces, abrir con esto es fuerte, fuerte, muy interesante. El cuento que le sigue no es menos importante, es Insignia de Connie Tapia Monroy. Y es un cuento que pues me va a recordar mucho su estilo metalero, ¿no? Su estilo que le define a ella, no como autora, sino como persona, que se ve mucho esto de la vida de los bares, under, de las bandas de metal y demás. Pero aquí pues entra el tema fantástico, ¿no? El tema fantástico que ella logra introducir de una forma muy orgánica, muy natural, y que también desborda un tema pues íntimo muy interesante, ¿no? Que se mezcla, ¿no? Aquí siento que este cuento nace de un culto, quizás, ¿no? Tal vez de una experiencia que va a mezclar el sexo y lo fantástico, ¿no? Lo mágico, lo diabólico en este caso, ¿no? Entonces estamos ante un cuento que de alguna forma hace un mix muy interesante en estos dos elementos que siempre han estado del lado del oscurantismo, ¿no? Tanto el sexo como la blasfemia, como los seres macabros, si se quiere, ¿no? Y cómo estos dos elementos de alguna forma se vuelven profanos, ¿no? Los elementos blasfemos, entiéndase todo lo que está fuera de las religiones, digamos, dogmáticas más grandes que tiene el mundo, ¿no? Todo lo que no está dentro de su canon es blasfemo, pero no necesariamente es malo porque sea blasfemo, ¿no? En fin. Y el tema sexual, ¿no? Ambos se mezclan de una forma muy interesante, un maridaje definitivamente muy interesante, que es propio del estilo de Connie, ¿no? Que es algo que sí me agrada mucho. Otro cuento que también resalto mucho es A nuestros amados muertos de Cintia Díaz, que es un cuento que tiene que ver ya con la necrofilia. Creo que lo que me gusta de este cuento es la naturalidad en cómo ella presenta a los personajes. Se sienten muy naturales, se sienten muy reales, muy palpables, ¿no? Sus diálogos, la construcción de sus diálogos definen a sus personajes de una manera muy natural, muy sencilla. Casi hasta podrías, los dibujas en la mente de una forma muy sencilla, ¿no? Muy orgánica, como vengo repitiendo. Creo que ese es el fuerte del cuento. Bien, más allá del detalle, vamos a decir así, lo que permite que la protagonista se embarace, que no lo voy a revelar, creo que deberían leerlo. Es un cuento que resalta bastante. Y, y creo que ese es un cuento pues que también hay que detenerse un ratito y disfrutarlo con delicadeza, ¿no? Otro cuento que estoy seleccionando es Recuerdos Nutritivos de Hernán Marcelo Ferrari. Y aquí quiero hacer un detalle, quiero detenerme un ratito. Hernán Marcelo, si llegas a ver este video, amigo mío, acabas de hacer un cuento que me ha golpeado el cerebro de una forma bastante brutal. Eh, pero a la vez creo que es una exquisitez este cuento, ¿no? Creo que es justo como les mencionaba, la mitad de la antología en donde tienes pues que despuntar, ¿no? El principio, a la mitad y al cierre. Y haber puesto a Hernán a la mitad es pues una medalla de oro muy bien ganada, ¿no? Es un cuento que va a abarcar la vida de una señora que trabaja en el subte y pues que tiene una fuerza sexual pese a su edad, pese a sus condiciones aparentemente que podría pasar desapercibido, pero es que esa es la parte que engloba, ¿no? Es decir, caras vemos, impulsos sexuales no sabemos, ¿no? Y esta señora se la describe como un personaje X, pero dentro guarda un volcán bastante picoso, bastante interesante, que es capaz incluso de enredarse con espejismos macabros u ocultos, ¿no? Con tal de satisfacerse, ¿no? Y de metamorfosearse, o sea, de hacer este cambio, no sé, es que es algo que deben leer este cuento, definitivamente. Así que, Hernán, donde quieras que estés, quiero leer más de ti. Definitivamente quiero leer más de ti. Si esto es una pizca, no me imagino el resto. Necesito leer más de ti.
Luego llegamos a un clásico de nuestros autores peruanos, que es Carlos Enrique Saldívar, con el cuento El Príncipe Azul. Este es un cuento breve, bien, que va a mezclar de una forma muy interesante lo que vendría a ser las fantasías oníricas, incluso hasta onanistas, ¿no? De una mujer que sueña mucho con un príncipe azul, y la barbarie, el salvajismo del mundo férico, ¿no? Porque, sin revelar mucho el cuento, es un cuento que va a coger todos estos elementos, si se quiere, que ya han sido casi apropiados, ¿no? Por la casa del ratón, y les va a dar un giro muy macabro, donde los sueños van a terminar convirtiéndose en unas pesadillas terribles, ¿no? Y el tema de la pala es perturbador total, ¿no? Mientras lo leía y lo dibujaba en mi cabeza, me imaginaba un espectáculo hórrido de por sí, ¿no? Creo que Saldívar ha logrado calar en un punto híbrido muy interesante de horror, de erotismo, de fantasía, ¿no? Es una especie ahí de mix bastante disperso, ¿no? No disperso, sino disperso por todos los géneros que involucra, pero con una amalgama y un cuerpo muy orgánico, muy interesante, que se lee de una forma muy natural, ¿no? Entonces, me ha impresionado bastante, me ha gustado mucho el cuento. Luego vamos a pasar a otra recomendación, que es pues La carne era esto, de José Ángel Conde. Y aquí me tengo que detener, esto lo estuve conversando en su momento con Marcia también, porque trataba de recordar de dónde era que había leído ya este cuento. Es un cuento que ya había sido publicado. Y pues José Ángel Conde tiene una capacidad innata y natural para perturbar terriblemente con palabras a quien sea que lo lea. Este cuento que entra en la deformidad tanto física como mental, y que busca la ensoñación a través de la exploración de la carne, tiene tanto de Barker, tiene tanto del Marqués de Sade, tiene tanto de lo perturbado que puede ser la mente humana, y de cómo el exterior deformado deforma el interior, y en esta sinergia se va convirtiendo un monstruo en algo peor que incluso que las peores pesadillas ocultas, ¿no? Y cómo a pesar de este ser insano, mantiene una idealización de lo que desea hacer, y a través de qué canal desea hacerlo, y cuando lo logra no termina siendo un espectáculo para nada agradable, por el contrario es casi regurgitante, pero la manera en cómo lo plantea y cómo deja aterrizar la idea es una delicia. Así que José Ángel Conde, en serio, hazte ver, amigo, tienes un serio problema, pero qué bien, lo escribes muy, muy, muy bien. Antes de finalizar, me doy cuenta que me pasé de Carne para Matadero de Randall Markowski. Y aquí, pues, Randall no tiene pierde. Definitivamente Randall no tiene pierde. Esto es lo que yo digo, ¿no? Es un autor peruano que abarca el tema del gore, pero pues lo hace con un trasfondo, con una historia bien articulada, ¿no? Lo cual se agradece mucho, nuevamente digo, creo yo que, o sea, yo que no soy un autor de gore, que no exploro mucho esa literatura, prefiero una literatura articulada, ¿no? No simplemente el hacerme sangre con ventilador. Entonces, pues, en ese sentido, agradezco que Randall sea este híbrido entre lo más terrible y, no sé, pecaminoso de lo que vendría a ser la exploración de la carne, y una historia que se soporta gracias a un argumento bien diseñado, ¿no? Y en este caso puedes hablar del tema de la migración, la discriminación, y cómo es que, pues, debido a las circunstancias nefastas de una sociedad agobiante y destructiva, eh, bueno, caníbal si se quiere, pues una mujer puede terminar en negocios, pues, de oficios tan antiguos, ¿no? Y que esto pues desencadene en situaciones obviamente que van a entrar dentro de esta antología. No quiero hablar más del tema porque me parece sumamente interesante que lean el cuento, además de que la descripción, más allá del coito, del cuerpo humano, ¿no? Cómo es que Randall, digamos, pinta, ¿no? Este lienzo de la protagonista, me parece delicado, ¿sabes? Me parece delicado, casi poético. Y para toda la atmósfera del cuento cae como un elemento disonante. Pero se siente bien que sea un elemento disonante,
porque es como lo raro del cuento y a la vez se siente bien. Así que, pues eso, Randall con carne para matadero. Y quisiera terminar con el cuento de Rigardo Márquez, el Bismillah, la fecundidad reptante de Dios. Y aquí pues nuevamente vamos a lo que les decía, ¿no? El inicio, el medio y el final de una antología tienen que patear, ¿no? Tienen que patear fuerte. Y este cuento, además de ser el más extenso de la antología, es un cuento que desborda sexualidad, ¿no? Es un cuento que va a desbordar, que va a exudar hormonas, poses, lenguaje, todo lo que podría verse en un contenido adulto, desatado, ¿no? Agresivo, es un sexo que va a romper los muebles de la casa, que va a transgredir las normas de la monogamia, de las relaciones, pues, digamos, costumbristas, si se quiere, ¿no? Que va a explorar en un inicio, en este espiral invertido que va a llevar a los protagonistas a un sin retorno, pues que va a transgredir poco a poco, ¿no? Primero con la monotonía de una pareja que va a romper, que va a tocar el terreno de los swingers, y luego pues de mayor exploración hasta que va a entrar ahí en esta pareja que intenta, pues, no, digamos, redescubrirse o descubrir nuevas experiencias. Va a entrar un personaje más, un tercero, una tercera en este caso, que va a trastocar absolutamente todo. El arco final del cuento, en esta orgía, en la cual pues hay una hilera de medio centenar de hombres esperando estar con la tercera, ¿no? Esta mujer misteriosa, esta ninfómana, ¿no? Y la descripción de cómo se van amalgamando como piezas de un puzzle, ¿no? Como si fuese un Tetris a cada agujero o curva o lo que fuese que encontrasen a la mano. Me recuerda mucho el tema que hace unos días había posteado en mis redes del tema que estoy explorando, el tema de la deformidad de la carne para crear cosas nuevas, ¿no? Recordando un poco, por ejemplo, el elefante humano de Elmer Rudensky, que está en una de las antologías también de Cthulhu. Bueno, también, por ejemplo, ¿no? Un cuento de Ariel Tenorio que está en Horror Bizarro acerca de un acuario, la deformidad que pasa con la carne. O sea, hay un tema ahí interesante en todos los autores que exploran esto de lo hórrido, de la deformidad de la carne, que en este cuento de Rigardo también se siente, ¿no? Se siente como una pulsión muy fuerte. No es una... El último arco es una locura desatada totalmente, ¿no? En la que por momentos pues el texto te rechaza, no es como que ya, no, basta, no sé en qué momento Ricardo te calmas, pero él sigue y sigue y sigue, ¿no? Perdón, Ricardo, ¿no? Entonces, y se siente también la narración como si fuese una danza amatoria, porque sigue y sigue y sigue hasta el final absoluto en el cual la deformidad se hace presente, se hace carne, valga la redundancia, y el asco con el erotismo, con los fluidos y la prosa, todo se mezcla en una fórmula que no, habría que hacer, no sé, un desconectado total para no impactarse con la narración, ¿no? Nuevamente, como digo, pues solo estoy resaltando algunos cuentos porque en realidad todos me parecieron muy homogéneos, muy interesantes, ¿no? Tenemos Nieta del X que trata, el autor, o LX, que trata pues de un hombre que trabaja en un cementerio y bueno, cosas que pasan ahí, que ya, ¿para qué? La cabra siempre tira al monte, de Yolanda Fernández, que es un cuento de zombies, ¿no? Bastante, con un humor bastante irreverente, bastante interesante, que pues sí, se pinta como tal de zombies de un inicio, ¿no? Reencuentro Fatal de Glauconar Juve, que pues destaco mucho el tema de su prosa. Básicamente es una prosa muy cuidada, ¿no? Es una prosa milimétrica. Pero bien, en todo caso, pues les sugiero, ¿no? Encarecidamente que contacten a Editorial Cthulhu, como pueden ver aquí, bien, el Eros en el Averno, ¿de acuerdo? Tengo entendido que esta versión de tapa dura ya se terminó, ¿no? Diríamos pues que fue el primer round. Así que, pero el primer round fue corto y ahora pues va a salir un segundo round. Tengo entendido que va a salir un tiraje más largo, esta vez en tapa blanda.
Así que sí, aprovechenlo y consíganlo. Y consíganlo. Esta vez, nuevamente, Cthulhu ha logrado subir un poco más la valla y esta vez homogeneizar los cuentos. Así que consigan el libro. Es una sugerencia que les hago. No más allá de mi cuento, olvídenlo. Pero hay textos que son orgasmos totales. Así que bien, eso sería todo en esta larga reseña. Me he extendido mucho, pero espero que la disfruten. Denle like al video si ha sido de su agrado. Compartan en sus redes, hagamos mayor comunidad. Ayúdenme a hacer que este canal siga aumentando. Y muchísimas gracias por su tiempo. Hasta la siguiente oportunidad. Soy Paul Darmego y nos vemos.